Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 29 de enero y enero se nos marcha. Esta semana vamos a cambiar de mes, pero eso sí, no vamos a cambiar de tiempo. Tendremos un ligero descenso de las temperaturas, no serán tan altas como las de este fin de semana, pero todavía van a ser elevadas para las fechas en las que estamos. Hoy lunes el frente atlántico que rozará Galicia es muy débil y solo dejará algunas gotas por la tarde en el oeste de la comunidad. Nubes bajas a orillas del Mediterráneo, donde también podrán dejar escapar algún chubasco. Por el área del Estrecho y en la confluencia entre Valencia y Alicante, pues habrá alguna que otra niebla y serán algo más persistentes en la meseta norte y también en el noreste. Temperaturas en Madrid 15 grados de máxima, en La Coruña 18, 20 en Bilbao, 16 en Barcelona y en Valencia para hoy otros 16 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando al conflicto entre Israel y Hamás. Los jefes de la inteligencia de Israel, Estados Unidos y Egipto, así como el primer ministro de Qatar, se han reunido este fin de semana en París para impulsar las negociaciones para una tregua en la franja de Gaza, donde ayer se cumplieron 114 días de guerra. El punto principal, además del alto el fuego, es el intercambio de rehenes israelíes por palestinos. En las últimas semanas se han puesto sobre la mesa varias propuestas diseñadas por Qatar y por Egipto y también por Estados Unidos, los que son los países mediadores. Todas esas propuestas han sido rechazadas por ambos lados, por Israel y por Hamás. Hamás, que gobierna la franja de Gaza. Y la verdad es que mantienen posturas enfrentadas. Israel no acepta el fin de las hostilidades, tan solo un alto el fuego temporal que permita la liberación de los rehenes para luego proseguir con su objetivo de destruir a Hamás. Y Hamás pues exige la retirada completa de las tropas israelíes de la franja de Gaza. Ahí estamos y sigue la tensión y sigue la guerra en esa zona. En Europa, muy pendientes de los agricultores. El campo europeo en llamas. Las protestas se están intensificando en Francia y también en Alemania. Incluso en Francia están amenazando con bloquear lo que es el centro de París. Las manifestaciones de los agricultores están llegando a España. Consideran claramente insuficientes las medidas de apoyo anunciadas por los gobiernos y dicen que hay una competencia desleal entre países y que los objetivos y las medidas para conseguir la sostenibilidad pues les está llevando totalmente a la ruina. Lo vamos a comentar. En los mercados tenemos que mirar a la renta fija y tenemos que mirar también a la renta fija. El activo estrella para los analistas, que era la deuda, pues ha vuelto este mes de enero a estrellarse. La deuda global ha vivido unas semanas de auténtico infarto. Pierde un 2,33% de su valor en términos de precio. Se trata de la segunda mayor caída de la historia en un arranque de año para la deuda global desde que se lanzó este indicador en 1989. Caídas. Bueno, las principales casas de análisis han tenido que ajustar sus perspectivas de bajadas de tipos de interés. Contemplaban hace unas cuantas semanas recortes tempranos y muy agresivos y ahora pues las grandes casas de análisis dicen que los bancos centrales serán más prudentes, que pausarán y retrasarán más esas bajadas de tipos de interés. Este es el motivo número uno. El segundo motivo, pues que parte del rally que esperábamos para 2024 pues ya lo vivimos en la recta final del ejercicio pasado. Enero en términos generales suele ser un mes bueno para la inversión en deuda, sobre todo desde la crisis financiera global. De los últimos 16 años, en 10 de ellos el arranque ha sido positivo. Hemos visto que las rentabilidades de los bonos soberanos han escalado. En el caso del bono americano, por ejemplo, a 10 años, el incremento del interés ha sumado 20 puntos básicos y el precio, por lo tanto, ha bajado. Esta volatilidad no ha mermado ni el apetito inversor ni el interés de los emisores. Los inversores han comprado con enorme apetito los nuevos bonos colocados en el mercado, hasta el punto de convertir a la ventana de emisión de enero en las más activas de la zona euro.
Entre deuda pública y corporativa se han sumado más de 300.000 millones de euros colocados desde el arranque de este año. Y en bolsa, pues el IBEX 35 salvó la semana pasada los 9.900 puntos. Fue una semana complicada por resultados empresariales, por referencias macroeconómicas y por la reunión del Banco Central Europeo. Ahora la siguiente mirada está puesta en la Reserva Federal de Estados Unidos y en algunos valores protagonistas, en algunos nombres propios. Uno de ellos, Tesla. Desde el inicio de enero, las firmas que han apostado contra el fabricante de coches eléctricos han cosechado ganancias superiores a los 3.450 millones de dólares. Y es que la empresa de Elon Musk ha bajado desde principios de este año más de un 26%. Y el otro nombre propio es BlackRock. El fondo norteamericano es el mayor inversor de la bolsa en España. Su poder financiero casi alcanza a fecha de hoy los 37.000 millones de euros. Llega a 71 empresas, entre las que se encuentran todas las del IBEX 35. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. 8 y 6, arrancamos. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Tribunal Superior de Hong Kong ordena la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande. Lo hace tras no lograr presentar una propuesta para reestructurar su deuda, que asciende hasta los 328.000 millones de dólares. Tras esta decisión, las acciones de Evergrande y de sus filiales se han desplomado en bolsa, han llegado a caer más de un 20%, por lo que el grupo ha decidido paralizar su cotización. Los agricultores franceses preparan otro lunes negro en las carteras. Amenazan con bloquear de manera indefinida los accesos a París en protesta por su difícil situación económica. Las protestas continúan a pesar de que el viernes el primer ministro francés, Gabriel Attal, prometía la suspensión del encarecimiento del diésel de uso agrícola y reafirmaba su oposición a la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Este reencuentro quiere decir también que hemos decidido poner la agricultura por encima de todo. Por encima de todo. Es un día importante para la agricultura francesa, para el mundo del campo, para nuestros agricultores aquí en Occitania, pero para toda Francia. Y sé que por todo el país hay agricultores, ganaderos, que están esperando lo que les voy a contar hoy, porque creo que todos quieren poder avanzar hoy. La de hoy volverá a ser una nueva jornada negra para los 21.000 transportistas españoles que a diario cruzan la frontera con Francia. El precio del petróleo sube esta mañana por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Después del ataque con drones contra las fuerzas de Estados Unidos que se ha cobrado este fin de semana la vida de 3 soldados estadounidenses en el noreste de Jordania. Irán ya ha negado su implicación en estos ataques y el crudo lo tenemos subiendo este lunes, avanzando el futuro del Brent un 0,3% por encima de los $83, por encima de los 78, el futuro del West Texas. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Formación triangular rota al alza, por fin rompe el triángulo, pero lo ha hecho por la parte superior, lo cual significa que nos va a costar más gasolina, más dinero llenar el depósito de gasolina. Ya está en 84,79, máximo intradiario de hoy, y tiene potencial para irse a 85,50 mínimo el Brent. Ryanair recorta su provisión de beneficios para su ejercicio fiscal que termina en marzo. Después de que algunas agencias de viajes online dejaran de vender sus vuelos en diciembre, lo que le obligó a recortar las tarifas para llenar plazas. La aerolínea irlandesa espera ahora ganar entre 1.850 y 1.950 millones de euros, una cifra que estaría todavía por encima de su anterior récord de beneficio anual conseguido en 2018. Centis vuelve a cotizar desde esta mañana. Las acciones de la compañía tecnológica comienzan a negociarse desde las 9 en la bolsa española, después de más de un año suspendida de cotización por las dudas sobre su viabilidad como consecuencia de su elevada deuda. La vuelta al parque de Centis se produce como consecuencia de haber sido puesta a disposición información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión. Las bolsas comienzan la semana con caídas, con la vista puesta en la reunión de la Reserva Federal, en la que se prevé que el organismo mantenga el precio del dinero entre el 5,25 y el 5,5%, aunque habrá que estar atento a si Jerome Powell da pistas sobre cuándo empezarán a bajar los tipos. La cita tiene lugar después de que el viernes conociéramos que el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, el PCE, se mantuvo en diciembre en el 2,6%. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que los estadounidenses perciben ahora que la inflación está bajo control.
Creo que la inflación se está controlando al mismo tiempo que si retrocedemos un año y preguntamos a la gente cómo pensaban que sería la economía y el mercado laboral en este momento, pensaban que una recesión era casi inevitable y claramente no hemos visto que sigamos teniendo un mercado laboral muy fuerte. A la espera de la FED, los futuros en Estados Unidos bajan un 0,1%, también entre un 0,1 y un 0,2% recortan los futuros aquí en Europa, y las bolsas asiáticas, caídas en China del 0,9%, subidas del 0,8% en Tokio y del 0,6% para la bolsa de Hong Kong. El IBEX va a abrir la semana por encima de los 9.900 puntos tras subir un 0,7% la semana pasada. Más cosas, además de la FED, esta semana tendremos la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra. Y en cuanto a referencias, vamos a conocer el IPC de la eurozona, datos de PIB preliminares del cuarto trimestre en la zona euro, España, Francia, Italia y Alemania, los PMI manufactureros a ambos lados del Atlántico, y el viernes se publica el informe de empleo de enero en Estados Unidos. Ignacio Baquiano es country manager en Iberia de Leverage Shares. La economía americana sigue muy fuerte. La semana que viene el dato de desempleo y de nuevo creación de empleos, obviamente también marcará esa resiliencia de la economía americana. La FED está entre esos dos mundos, ¿no? Cómo sigue fuerte la economía americana con la subida de tipos que hemos tenido y si debe bajarlos vigilando muy de cerca la inflación. En Asia se van a publicar esta semana, además, datos de desempleo y ventas minoristas en Japón, y tendremos el PMI manufacturero de China. En el apartado de resultados presentan cuentas esta semana los grandes bancos españoles. BBVA mañana martes, Santander el miércoles, CaixaBank el viernes. Además van a presentar cuentas durante los próximos días Naturgy, Sabadell, Unicaja, H&M, Deutsche Bank, BNP Paribas, ING y Sanofi. Aquí en Europa, en Estados Unidos, turnos para Apple, Microsoft, Amazon, Meta y Exxon. Hoy lo van a hacer la aerolínea irlandesa Ryanair y también la compañía holandesa Philips. Andalucía presenta hoy su cuarto decreto contra la sequía. Casi 200 millones de euros, de los que 50 millones se van a destinar a medidas de ayuda al sector agroalimentario, además de contemplar actuaciones para municipios con problemas de abastecimiento. Un problema, el de la sequía, que no solamente afecta a la agricultura, como nos contaba en estos micrófonos el presidente andaluz, Juanma Moreno. Está afectando a nuestro crecimiento y a nuestra creación de empleo. Pero no solamente ahí, sino también afecta al turismo, efectivamente puede afectar al turismo y a la industria. Así que estamos haciendo obras contra reloj. Nunca en la historia de Andalucía se ha gastado tantos recursos públicos en políticas hidráulicas, y lo único que nos falta es que el Gobierno de España alguna vez decida echarnos una mano en ese ámbito. España tiene que entender también que es su responsabilidad, que tiene una responsabilidad del 67% de la cuenca a través de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que estamos hablando de una cosa y de un objetivo de Estado, que al final Andalucía es España y por tanto si Andalucía va bien, España también va a ir bien. El Gobierno empieza a negociar este lunes con los agentes sociales la reducción de la jornada laboral. Con el objetivo de situarla por ley en las 37 horas y media semanales en el año 2025. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que si la COE no se suma al acuerdo, como ya pasó con la subida del salario mínimo, seguirá adelante con la medida. Y el Congreso aprobará mañana martes la ley de amnistía. Con lo que culmina su tramitación express en la Cámara Baja tras incluir los cambios pactados por el PSOE y Junts referidos a los delitos de terrorismo o a la aplicación inmediata de la norma. Un día después, el miércoles, el comisario europeo de Justicia ha citado en Bruselas al ministro Félix Bolaños y a Esteban González Pons y da 2 meses a PSOE y Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Didier Reynders asegura también que está muy atento a las enmiendas sobre terrorismo en la ley de amnistía. Yo creo que conocen la respuesta que desde el principio les avancé a todos. Digo simplemente que hemos debatido con las autoridades españolas y esperamos a ver lo que va a salir finalmente. Debate parlamentario y el texto que resulte, pero no voy a pronunciarme. Cada etapa a su tiempo. Vamos a ver qué dice el texto definitivo. Quiero que confíen en mí, que continuaremos debatiendo con las autoridades españolas sobre este asunto. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui.
Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. En Banco de Inversión Global sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. 8:16 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompaña Mario González. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, qué bien verte por aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, todo bien. Empezando la semana con fuerza. Sí, hoy este fin de semana has hecho algo especial. ¿Ha hecho de verano total? Casi de manga corta. Total, demasiado. Yo creo que necesitamos un poquito de lluvia, pero sí he aprovechado para darme un paso por el campo y despejarme un poco. Bueno, Mario González es codirector de Desarrollo de Negocio de Capital Group en Iberia. Lucía Gutiérrez Mellado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Has hecho algo especial? Yo también he estado fuera, que aprovechando el buen tiempo, sobre todo la semana pasada que estuvimos en Estocolmo, pues un buen contraste, la verdad. Bueno, os vi a todo el equipo en Estocolmo. Efectivamente. Ahí con guantes, con gorro, con todos apretujados, ¿no? Todo lo que daba, sí, porque las temperaturas completamente distintas a las que tenemos aquí, pero bueno, ya hemos tenido suerte porque la semana anterior hacía menos 15 grados, o sea que nosotros por lo menos nos hemos librado de ese frío. Oye, ¿qué tal por Estocolmo? Cuéntame. Pues la verdad es que no lo conocía, es precioso, y luego hemos tenido reuniones internas, con lo cual tuvimos un día para ver un poco Estocolmo y luego ya reuniones internas. ¿Y de lo que viste, lo que más te gustó? Es una ciudad para patear y tiene distintas zonas que todo es muy fácil de patear y de conocer, muy bonito. ¿Y por ejemplo de la comida? Completamente igual que aquí. No igual. notas diferencia, nada. No hay nada especial. Sí, ahí pues les encantan las albóndigas, pero igual que si las tomas aquí. Y también pues pescado y todo eso, pero muy parecido a lo que comemos aquí. Bueno, Lucía Gutiérrez Mellado y directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Me acompaña Belén Ríos. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana, buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Tu fin de semana? Pues de cumpleaños infantiles, o sea que no tan emocionante como mis compañeros. En el Museo de las Ilusiones he estado. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y eso qué es? Pues un museo que hay cerca del centro, bueno, en el centro es Tirso de Molina, que bueno, pues son todo ilusiones ópticas. La verdad que muy chulo, me gustó mucho. Claro, ya lo de las piscinas de bolas ha quedado, eso ya, ha pasado ya. Nada, con 12 ya pasan otra cosa. Vale. Belén Ríos es Managing Director para Iberia de Safra Saracín. Saracín, lo he dicho bien. Sí. Vale. Y me acompaña Fernando Fernández Bravo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tú prepárate para lo que viene. Sí. A mí me quedan 2 semanas ya para salir de cuentas y este fin de semana pues sacando pues la cuna de la primera y la silla y preparando un poco todas las Lo dices cositas. con una gran implicación. No, claro. Mi mujer ya con 38 semanas, la pobre, pues se puede mover poco. Entonces, pues... ¿Te ha tocado a ti? No, los dos, lo hacemos los dos, pero bueno. ¿Y ya tienes ganas?
Sí. Sí, como que ya sabes que va a venir, pues hombre, tampoco lo pienso mucho, pues lo que viene, pero sí, cuanto antes ya mejor. Bueno, pues nada, aprovecha para dormir en esta recta final, ¿no? Sí, hombre, la pequeña ya nos va dejando un poco, pero bueno, tampoco, esto ya, yo creo que cuando cumplan los 18 estaré mejor. Bueno, no, ahí viene otra etapa muy complicada. Fernando Fernández Bravo es responsable de ventas institucionales de Invescom. Oye, mercados financieros, ¿en qué punto estamos? Enseguida os voy a preguntar por China, porque el Tribunal Superior de Hong Kong ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande, y el inmobiliario es muy importante porque tiene muchas raíces y muchas repercusiones en el sistema bancario y también en todas las administraciones locales. Y además hay una gran exposición de la economía y del sector bancario. Enseguida os pregunto por eso, pero antes quiero que me digáis, porque estoy viendo que a la bolsa le está costando y la renta fija este año está derrapando. No sé si es por los bancos centrales, no sé si es por los últimos datos de crecimiento, por el tema de la inflación, que tememos que lo del Mar Rojo haga que haya un nuevo repunte de forma coyuntural en los precios. ¿Qué está pasando, Mario? Pues yo creo los mercados a veces un poco se pasan de frenada, ¿no? Está bien recordar un poco de dónde venimos. Casi siempre, ¿no? Sí, o para arriba o para abajo se pasa. Efectivamente, venimos del mejor noviembre, del mejor mes, de hecho, en renta fija desde el año 1980. Venimos de un rally en noviembre y diciembre, tanto en renta fija sobre todo como en renta variable, muy importante. Lo que vemos un poco es un poco de corrección. Quizás el mercado ha subido bastante y ya está un poco corrigiendo y con bastante volatilidad, un poco a la espera de lo que van a hacer los bancos centrales, sobre todo la pata de renta fija. Pero yo creo que hay que mirar un poco el bosque, no estar viendo un poco los árboles y ver cómo, pues en los últimos 12 meses, si estuviéramos aquí hace 12 meses, estaríamos hablando de recesión, tanto en Estados Unidos como en Europa, como a nivel global. Estaríamos hablando de cuánto iban a subir los tipos los bancos centrales, y estaríamos hablando de una inflación desbocada. 12 meses más tarde, ahora estamos hablando de un ciclo expansivo, tanto en Europa como en Estados Unidos, si bien débil, pero un ciclo expansivo, no hablamos de recesión. Estamos hablando todos de cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés los bancos centrales y con qué magnitud, y estamos hablando de una inflación que está mucho más controlada. O sea que yo creo que el bosque es positivo, pero ciertamente pues los árboles, como siempre, hay volatilidad. Pues totalmente de acuerdo con Mario. Es que veníamos desde el mes de diciembre, en el que estábamos escuchando que iban a bajar los tipos de interés en el mes de abril. Entonces, pues fue volar la renta variable y la renta fija. Yo creo que hemos aterrizado este año pues con más sentido común, viendo pues que las economías están creciendo y que no vamos a ver una bajada de tipos de interés en el primer semestre del año. Lo bueno es que pues la inflación se va conteniendo. Hay algún mes pues que nos puede dar pues algún susto, pero sí creemos que vamos hacia un periodo más deflacionario. Y luego la macro está siendo muy potente. En Estados Unidos pues hemos visto los datos pues de crecimiento para el último trimestre del año pasado. Y ha sido pues por encima del 2%, es decir, cuando se esperaba que tampoco iban a tener unos crecimientos. Los beneficios empresariales, hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, pues el sector tecnológico, principalmente de las compañías que han ido reportando sus beneficios, y el mercado, pues bueno, no se lo esperaba, es decir, que están siendo datos buenos. Esta semana también esperamos y posiblemente pues sigan sorprendiendo pues al mercado, ¿no? Con lo cual yo creo que es un poco, pues como comentaba Mario, es decir, después de estas subidas, pues y yo creo que antes lo has comentado antes de que entráramos nosotros, los precios de los bonos, pues esa corrección pues no tenía mucho sentido porque no vemos una bajada de tipos. Pero en general la macro mejor en Estados Unidos que en Europa. Pero datos positivos. Pero puede haber algún problema. No sé si a lo mejor el tema de... Luego los mercados es diferente, ¿no? No sé, el Mar Rojo y que haya un importante efecto en inflación y también en actividad, porque claro, los suministros van a llegar mucho más tarde y eso va a hacer que se paralicen muchas fábricas. O estoy pensando, otro elemento, el tema de los bancos centrales, ¿no? Parece que ahora la visión es mucho más prudente. Belén. Pues yo doy un poco el punto de vista más pesimista en esta reunión, porque aparte de lo que comentaba Mario de pasarse de frenada, yo creo que la gente está un poco escarmentada, el mercado, respecto a lo que pasó el año pasado, ¿no? Que bueno, pues pasó exactamente lo contrario de lo que
se estimaba en un principio. Y nosotros sí somos un poco más negativos respecto a lo que puede pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, y sí que esperamos una pequeña recesión, aunque sea suave, pero sí cierta recesión para mitad del año. ¿Por qué? Pues precisamente pues porque hay muchos factores que se dieron el año pasado, como bueno, pues que se desbloqueasen las cadenas de suministro, o que hubo un incremento de la fuerza laboral y demás, que pensamos que este año no se van a dar. Y todo eso unido a tensiones, por las tensiones del Mar Rojo que comentaba Susana, que al final van a tener un impacto claro. Se ha doblado el coste de los transportes de respecto a finales del año pasado. Con lo cual, sí, yo creo que el mercado está un poco más prudente y que de tirar las campanas al vuelo en diciembre, que estábamos todos súper felices, ahora está un poco más cauto. Pues la verdad es que nuestra visión es parecida a la que han comentado Mari y Fernando. Nosotros sí también estáis más del lado positivo. Te diría del que una verde. Visión algo más constructiva. Y tú del ámbar, no rojo, pero ámbar. Nosotros con una visión constructiva, donde es verdad que este año vamos a ver un crecimiento a nivel global más bajo que lo que vimos el año pasado, porque también es verdad que fue bastante fuerte, donde vamos a ver que la inflación, bueno, pues debería continuar por esa tendencia de ir cayendo poco a poco, y con los bancos centrales, que no hay duda que sí que parece que en algún momento van a bajar los tipos. Lo que a nosotros sí que es verdad que fuimos muy cautos, porque nos parece que el mercado enseguida descontó esas bajadas, y pues ahora por eso estamos viendo que en enero pues ahí están esos pequeños repuntes en algún momento de las tires. O sea, sí que van a bajar, pero nosotros no las vemos las bajadas hasta la última parte del año, porque aunque la inflación va por el buen camino, hay que llevarla todavía a ese objetivo del más cercano al 2%. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que ahí probablemente veamos como con la renta fija hay algún mes de volatilidad, pero sí que debería ser un escenario favorable para la renta fija, porque lo que sí que parece es que ya han parado las subidas de los tipos de interés, que hasta ahora pues ha sido el principal causante de ese repunte. ¿Alguno de vosotros ve bajada de tipos de interés en la primera mitad del año en Estados Unidos o en Europa? ¿Alguna de vuestras casas? No, ninguna. Nosotros para la vuelta de verano. Bueno, enseguida os voy a pedir ideas de inversión y me voy a fijar primero en la renta fija para que le expliquéis muy bien por qué tanta volatilidad y por qué las caídas de este arranque de año, cuando es el activo estrella, el activo favorito, el activo que hay que tener en todas las carteras, porque va a rentar este ejercicio. Pero antes, el tema de China. Conocíamos esta madrugada que el Tribunal de Hong Kong ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande. ¿Cómo veis China? ¿Qué posición tenéis sobre el país? Porque el año pasado vimos algunas debilidades o algunos puntos ahí en ámbar, en el consumo, en el mercado laboral y también en el inmobiliario. Pues desde Capital Group yo creo que llevamos unos 18 meses bastante conservadores en China, y un poco lo mismo que comentaba antes en mi primera respuesta, hay que ver un poco el contexto y cómo estaba el mercado solo hace 12 meses. Yo creo que hace 12 meses el mercado, el consenso era que China salía de esas grandes restricciones que hemos vivido del COVID, y el mercado pues esperaba un crecimiento en China de la economía cercano al 5 o 6%. Ya en aquel momento, desde Capital Group estábamos mucho más conservadores y ya pensábamos que ese crecimiento iba a estar más cercano al 3% que al 6% que descontaba el mercado. Un poco en ese contexto pensamos que China no va a tener el mismo papel que tuvo después de la gran crisis financiera, donde fue un poco el motor de esa recuperación económica de los años posteriores. Entonces yo creo que eso es un papel que yo creo el mercado está empezando a descontar. Pensamos que Beijing lo que está haciendo es intentar un poco control de daños. Vemos que va a haber un estímulo en la economía, puede estimular la economía en gran magnitud, pero lo que hemos visto incluso la semana pasada pues son paquetes de estímulo para intentar pues un poco poner un suelo a esa caída o a esa desaceleración económica. Y recordar que en China no tiene el problema de la inflación que tenemos en otros mercados desarrollados, o sea que básicamente un poco ahí el riesgo es que la economía china pues un poco se japonice, si existe la palabra, ¿no? Que tengamos crecimientos moderados o lentos con unos niveles de inflación muy bajos. O sea que pensamos que somos conservadores, un crecimiento más cercano al 3% y Beijing una respuesta de estímulo, pero no en la magnitud que quizás el mercado está esperando. Pues nosotros sí que pensamos que este año debería ser un año mejor para la economía china de lo que ha sido el año pasado. Todo esto esa recuperación debería pasar porque una estabilización en el sector inmobiliario, que como tú decías es un sector que es muy importante para China, ya lleva mucho tiempo pues dando problemas, y lo que sí que esperamos es con las medidas que se están implementando que se empiece a ver una estabilización en dicho sector y que eso ayude a la confianza de los inversores y de las
las familias, que al final es lo que tú decías. El año pasado, a pesar de la reapertura y de que habían quitado todas las medidas, no pasó lo que pasó en el resto del mundo cuando nos quitaron las medidas del COVID, que todos nos pusimos a hacer lo que no habíamos hecho durante la pandemia. En China el año pasado fueron muy cautos y en parte era por la incertidumbre que ellos mismos tenían sobre su situación económica y las dudas que había sobre el sector inmobiliario. En el momento que empiecen a recuperar confianza y que se estabilice el sector inmobiliario, pues sí que deberíamos de ver una recuperación. Y como decía Mario, bueno, pues esas medidas de estímulo nosotros pensamos sí que van a ayudar. Desde luego, en Invesco para nosotros Asia es un área geográfica que nos gusta. Quizás estamos más positivos en otras geografías que China. Pero bueno, lo que han comentado, China con el paquete de 300 billones de estímulos pues va a ayudar. Pero lo que hay que entender también es un poco el paradigma de China para los próximos años. Es decir, nos tenemos que olvidar pues de crecimientos del 6-7%. China lo que quiere tener es un crecimiento ordenado. Quiere evitar pues tener burbujas, como lo que le ha ocurrido en el sector inmobiliario pues con Evergrande, que yo creo que lo estabas un poco comentando, pues una compañía que llevaba muchos meses ya sufriendo, había caído 80-90% de su cotización, y en los últimos meses lo que estaba intentando pues era esa reestructuración de su deuda. No ha podido y se va a liquidar, pero bueno, quizás era ya una compañía en la que pues estaba haciendo más ruido del impacto que de verdad pues estaba teniendo, y que de alguna manera creemos que ya está descontado. Es decir, creemos que allá hay muchas noticias negativas en China por valoraciones. Estamos hablando de PERES por debajo de 10 mínimos históricos, con lo cual creemos que es un buen punto de entrada, lógicamente pues a un horizonte pues mucho más largo, pero creemos que todo lo negativo está descontado ya en China. Todo el tema del shadow banking, todo el tema de real estate, como bien han comentado, pues no tiene inflación, y realmente lo que creemos es que poco a poco va a seguir creciendo, pero a tasas más cercanas al 4 o 4,5% en los próximos años. Muy bien, 8:31 para publicitaria y nos adentramos en la renta fija. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados con Mario González de Capital Group, con Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan Asset Management, con Fernando Fernández Bravo de Invesco y con Belén Ríos de Safra Sarasim. Renta fija, Belén, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa volatilidad? Dame motivos. Yo creo que es que hay bastantes motivos.
Yo creo que en la parte de Europa estaba todo el mundo muy positivo acerca de la posibilidad de que se produjeran bajadas de tipos antes de verano. Pero la realidad es que, aunque hay factores muy a favor, como puede ser que la inflación parece que está bastante anclada en el 2,5%, y bueno, que yo creo que Lagarde es muy consciente de los riesgos que supone mantener los tipos altos mucho tiempo. Sí que hay cosas que están tensionando, ¿no? Como lo que comentábamos en un principio, el tema del Mar Rojo, pues que se ha doblado el coste de los transportes y que esto está provocando retrasos e impactos en muchas industrias, como pueden ser el automóvil o demás. Y el tema de salarios, yo creo que la cifra de salarios que se va a publicar en junio va a ser muy importante. Y luego en Estados Unidos, bueno, pues ya he comentado antes, somos un poco el punto negativo. Sí que pensamos que va a haber cierta recesión a mitad del año porque hay determinados factores como puede ser el fin de los cuellos de botella y demás que se produjeron el año pasado o incremento de la inmigración que no se van a producir este año. Con lo cual el shock de oferta que hubo en 2023 no pensamos que se vaya a producir en 2024 y esto va a tener un impacto. Y luego los cambios en los tipos de interés no son tan happy como cuento feliz que cuenta la Fed, en plan con 3 bajadas y luego 5, sino que al final suelen ser mucho más bruscos. O sea, al final lo más normal es que cuando se produzcan más a lo bestia, y eso es volatilidad. Volatilidad, pero Mario, sí que hay oportunidad en la renta fija, algo que venimos viendo en estos 2 últimos años y que no habíamos visto en los últimos 10-12. Sí, yo creo que la volatilidad está aquí para quedarse unos meses, sobre todo hasta que empiecen los bancos centrales a bajar. Yo no sé si a lo mejor al ahorrador, al inversor, le cuesta asimilar que la renta fija también es un activo volátil, porque entiende renta fija para más conservadores, tranquilidad y rendimientos seguros, ¿no? Como que tenemos ahí nuestro esquemita. Sí, yo creo que después del 2022, que fue un año histórico, ¿no? Esa descorrelación que siempre existe entre renta variable y renta fija, pues se rompió y sí que psicológicamente yo creo que dañó bastante un poco a la clase de activo. Pero vamos a ver los pasados 12 meses, aquellos que estuviesen invertidos en renta fija, pues han tenido unas rentabilidades anuales muy, muy, muy apetitosas. Yo creo que los mercados son como los padres, ¿no? Que siempre tienen razón, nos enseñan pocas lecciones, pero siempre muy tozudas. Y yo creo que una de esas lecciones es el que hay que estar invertido en el mercado. Yo creo que a los ahorradores que nos estén escuchando y a esos inversores de verdad que tienen un horizonte de inversión a 3-5 años, la oportunidad de renta fija, es histórica. Con los rendimientos que tenemos, ahora mismo tenemos un rendimiento, los niveles de rendimientos de hoy son muy parecidos a los de hace 12 meses, pero lógicamente con un entorno de inflación mucho más bajo. Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes invertir ahora mismo, o aquí, puedes invertir en bonos de calidad con un rendimiento del 5% y con una inflación del 3%. O sea, que es un rendimiento neto real del 2%. O sea, que creemos que esa oportunidad de renta fija, incluso en la pata de más calidad, pues es importante. Y después, si quieres, hablamos un poquito más, pero el hecho de tener liquidez o estar en letras o estar cosas parecidas a la liquidez de corto plazo, en estos entornos de mercado se convierte no solo en algo positivo, sino que es un riesgo. Y podemos hablar un poco más, si quieres, luego de lo que se pierde los inversores de verdad si están invertidos en liquidez. Ya sabes que la liquidez es como un poco un reloj parado que funciona 2 veces al día, pero el resto de veces, incluso en el periodo actual, en el entorno actual que estamos, esa liquidez pues se convierte en un riesgo en nuestras carteras. Los padres siempre tienen razón, igual que los mercados. Vamos a coger esa grabación, ¿no? Y se la vais a poner, Fernando y Belén, a vuestros hijos, ¿no? Escuchar, que siempre tenemos razón. ¿Cómo ves renta fija? A ver, muy constructivos. Lo que ocurre es que también tenemos que tener pues algo de horizonte temporal. El mes de diciembre ha sido un mes espectacular. El bono americano de 10 años estaba cerca del 5% y de repente pues casi nos vamos al 3,5%. Es una volatilidad brutal. Veíamos muchas veces los valores liquidativos y para renta fija 30 o 40 puntos básicos, es decir, que tiene movimientos casi de renta variable. Entonces no estamos acostumbrados a esa volatilidad en renta fija, pero para aquel inversor pues con un horizonte temporal pues de año y medio, 2 años, en renta fija ahora mismo pues con las curvas tal como están y los tipos, pues creemos que es un buen momento. Es cierto que seguimos todavía con el tema de las duraciones, porque las curvas pues está invertida. Entonces, pues, ¿dónde si me voy más al 2 años o si me voy más al 4 años? Nosotros somos más de la idea de estar en 4 años de
duración, pues con ciertos vencimientos. Es cierto que el año pasado estábamos por encima de 5 años, ahora pues bueno, pues como ha corrido también mucho el mercado, pues estamos un poco más por encima de 4 años y medio, con idea de que dentro de unos meses, que no sabemos si serán 6 o serán 8, pues esas bajadas de tipos de interés, pues lógicamente las vas a capitalizar en una rentabilidad. Entonces, si sumamos la TIR que ahora mismo tiene, pues el investment grade europeo de grandes compañías, sin tener que irte pues a alta rentabilidad, high yield, pues tenemos cupones por encima del 4, del 4,5%. Y si a eso le sumamos, pues que pueden haber 2 o 3 bajadas pues a finales de año, pues estamos hablando de rentabilidades que pueden llegar a ser 6-7%, ¿no? Con lo cual nos gusta la renta fija, pero no para entrar en enero y salirnos en marzo, sino bueno, pues para igual estar invertidos por más de 12 meses. Lucía. A nosotros también nos gusta la renta fija. Es verdad que llevamos hablando desde el año pasado de que había que tener duración en carteras y el año pasado, salvo el último trimestre, esa apuesta no funcionó tan bien. Pero ahora sí que pensamos que el entorno ya empieza a ser mucho más favorable para la renta fija. Hasta ahora la inflación no estaba controlada y los bancos centrales vimos el año pasado cómo seguían subiendo los tipos de interés. Ahora ya parece pues que la inflación está en unos rangos mucho más razonables y los bancos centrales han dejado claro que parece que este año sí que van a empezar a bajar tipos de interés. Por lo tanto, a nosotros sí que nos parece que hay que tener duración en carteras. Y lo que pasa es que pues podremos ver algunas semanas y algunos meses que vuelva a haber algo de volatilidad, porque como cualquier activo, pues hay que acostumbrarse a la que la volatilidad es normal dentro de cualquier activo. Pero para aquel que tenga una visión de medio y largo plazo, claramente ahora hay que tener duración en carteras. Última parada publicitaria. Decía antes Mario que hay que estar invertidos, pero hay que estar bien invertidos. El otro día leía que los españoles hemos ahorrado solo en diciembre 17.000 millones de euros y lo hemos metido en depósitos, y que en depósitos hay ya más de 1 billón de euros. En fondos de inversión hay unos 330.000 millones de euros. El fondo de inversión da libertad, aporta una gestión profesional y al mismo tiempo su fiscalidad es mucho más ventajosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué invertimos o ahorramos más en depósitos que en fondos de inversión? ¿En qué nos estamos equivocando? Porque el depósito, yo entiendo que tú ya afirmas que vas a perder la batalla contra la inflación, ¿no? No hay otra. Publicidad, me lo contáis. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Ahorramos mucho más en depósitos que en fondos de inversión, y el fondo de inversión tiene unas ventajas que ya todos conocemos. ¿Ahí qué pasa, Belén?
Pues yo creo que la gente está muy escarmentada con lo que ha pasado en los últimos 2 años. Se ha sufrido mucho en rentabilidades y se ha perdido en renta fija, que es un tema al que no estábamos acostumbrados. Y luego que cuando vemos subidas de tipos, como se han visto, pues dices tú, uy, y el depósito me da seguro tanto, y lo de la fiscalidad te pasa a un segundo plano. Ya. Tal cual. Y es eso. Fernando. Sí, yo creo que aquí en España somos más vale pájaro en mano que ciento volando, y el problema ha sido la volatilidad que hemos tenido, sobre todo el mes de octubre. Fue un año ya que muchos clientes pues capitularon y dijeron, bueno, pues me voy a algo mucho más cercano, el 3, pues el 3, y con los ojos cerrados. Y luego pues vino un noviembre y diciembre pues espectacular, ¿no? Entonces es complicado. Yo creo que bueno, pues la parte pues fiscal es muy importante, y es algo que bueno, pues que lo seguimos explicando, y hay que dar pues cierta conocimiento, información y esa pedagogía también desde bueno, pues tu lado, que lo haces muy bien, pues al final también ahí ayuda vamos, pico y pala a que el ahorrador, porque el inversor está claro, el inversor al final pues va mucho a través de fondos, pero el ahorrador pues después también de un mal año 2022 pues ha capitulado, y hay que animarle otra vez, pues si ha invertido en depósitos, pues cuando le vengan los depósitos, pues que se vaya a fondos. Lucía. Bueno, pues parecido a lo que acaban de comentar mis compañeros, pero sí, yo entiendo que bueno, pues que hemos vivido unos años con mucha volatilidad de la renta fija, con rentabilidades que no han gustado, y entonces, bueno, pues tenía sentido a lo mejor refugiarse en activos de liquidez, pero ahora estamos en otro entorno. Está claro que cuando hay subidas de tipos es un entorno más favorable para la liquidez que para la renta fija, pero ahora ya no estamos ahí. Con lo cual nosotros lo que estamos intentando es tener esas conversaciones con los clientes para ayudarles a ese paso de la liquidez a tener renta fija. Con los depósitos ya no tienes posibilidad de apreciación, no existe. En cambio, con la renta fija, pues sí que existe esa posibilidad de apreciación. Nosotros tenemos en nuestro programa que todos conocéis que ayuda con los principios del ahorro a largo plazo, pues una de las secciones de este programa está diseñado para intentar convencer o ayudar a los clientes de ese paso de no tener tanto peso en liquidez, sino que hay que tener peso en otros activos. Hay que estar invertido. Hay que estar invertido. Yo creo que de la noticia que has dado, yo me quedo con 2 titulares en positivo. Uno, que seguimos ahorrando, y yo creo que es importante de cara a entender el desarrollo de la economía y el tema de la inflación. Y 2, que hay 330.000 millones de euros ya invertidos en fondos. Esas cifras hace 5 y 10 años eran mucho más bajas. Yo creo que el ahorrador español ya ve el fondo de inversión como un vehículo de ahorro más que como un vehículo de inversión para muy pocos. Yo creo que entender un poco lo que decían los compañeros, que a veces tomamos decisiones no racionales, ¿no? Después de todo pues un poco las pérdidas que tuvimos todos en el año 2022, pues tomamos decisiones que pensamos que no tienen riesgo, pero que en el fondo sí que tienen riesgo, ¿no? Entonces el hecho de estar invertido en letras, el hecho de estar invertido en liquidez o incluso en fondos de renta fija de muy corto plazo, pues incurrimos en riesgos. Uno, el riesgo de reinversión, ¿no? Esa probabilidad de tener esas rentabilidades similares a las que tenemos en las letras o en ese tipo de productos cuando se nos acabe el plazo. Y 2, y muy grande, esa pérdida de rentabilidad. Y un poco volviendo al tema de antes de los padres y del mercado, si vemos lo que nos dice el mercado, los últimos 4 ciclos expansivos de los bancos centrales, si vemos las rentabilidades desde la cima de esas subidas de tipos, desde los últimos 4 ciclos, o sea, ¿qué rentabilidades tiene? Renta variable, renta fija, etcétera, y liquidez en esos periodos. Y si estamos todos con lo correcto, llevamos en ese periodo desde julio del año pasado, vemos que la liquidez nos da anualizado después de ese pico un 4,7% a un año de rentabilidad, que está bien, y a 5 años un 3,2%. Pero si vamos a renta variable de la renta fija, en renta fija de máxima calidad, a un año, en ese tipo de periodos, como el que estamos ahora, nos da una rentabilidad del 10,1% y a 5 años anualizada del 7,1%. O sea que nos estamos dejando muchos pelos en la gatera. Y en renta variable americana, de mayor calidad, 16,2% de rentabilidad a un año y 9% de rentabilidad anualizada a 5 años. O sea que tener liquidez en cartera, 1, es un riesgo de reinversión, y 2, nos dejamos por el camino una rentabilidad muy grande, y el año pasado fue prueba de ello. O sea, el año pasado las rentabilidades, tanto en renta variable como en renta fija, fueron muy positivas. Y aquellos que no estuvieron en el mercado y en línea de estas magnitudes. Bueno, que el año anterior fue... Por supuesto, por supuesto, pero estamos hablando aquí de cuáles son las rentabilidades desde la cima, desde el pico de subidas de tipos de interés, y creo que estamos todos de acuerdo que estamos ya en ese entorno. Entonces, simplemente recordar a los ahorradores
que esto es lo que nos dice el mercado y este es el tipo de rentabilidades que nos podemos esperar en los siguientes años que nos adentramos. Pues Mario González desde Capital Group, Lucía Gutiérrez Mellado desde JP Morgan Asset Management, Fernando Fernández Bravo desde Invesco y Belén Ríos desde Safra Sarasín. Muchísimas gracias, os veo en forma, un fire total. A por el lunes y feliz semana. Gracias. Adiós. Gracias. Mapfre patrocina la información del tiempo. Un frente atlántico dejará en todo el país cielos cubiertos más abundantes en el oeste de Galicia, donde son probables las precipitaciones. También hay probabilidad de alguna llovizna en el levante, en la zona del Ebro y en el noroeste del archipiélago canario, con calima tendiendo a menos en las islas. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad este peninsular y norte de Canarias y las mínimas aumentarán en Baleares, Cantábrico y Galicia. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de clásica. Los sábados a las 11 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de clásica. Búscanos. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con una ligerísima caída en el futuro del IBEX 35 del 0,05%. Esta semana comienza con un repunte de las tensiones geopolíticas, lo que se deja notar en la subida en el precio del petróleo y también con dudas en el sector inmobiliario en China, después de que ese tribunal de Hong Kong haya ordenado la liquidación de la promotora Evergrande con una deuda próxima a los 300.000 millones de dólares. El gigante inmobiliario se ha derrumbado más del 20%. Hoy no tenemos datos macro de interés, pero sí que a lo largo de la semana las citas son más que importantes. Mañana vamos a conocer PIB en países como España, Francia, Italia, Alemania y el conjunto de la eurozona. También se van a publicar datos de precios en los principales países de la zona euro esta semana, esos datos de IPC adelantados, pero lo más importante llega de los bancos centrales. Se reúne la Reserva Federal estadounidense, conoceremos el resultado el miércoles por la tarde. El jueves se reúne el Banco de Inglaterra y tenemos un montón de resultados empresariales en España. Destacan las cuentas de los grandes bancos BBVA, Santander, CaixaBank. Y en Estados Unidos vamos a conocer resultados de grandes como Alphabet, Microsoft o Apple. La prima de riesgo está en 90 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,15%. En Europa, Manuel. La sesión apunta con ligeras caídas. El único que parece que puede mostrar algo de fortaleza es el CAC 40 parisino. Fortaleza por decir algo, porque la subida es pírrica del 0,03%. El resto son caídas, aunque son muy suaves, del 0,10, 0,15% para Londres, para el Eurostoxx, para el
MIPTEL italiano también apunta en positivo. La bolsa de Suiza, el SMI, ya veremos qué es lo que ocurre, y el DAX germano apunta como la bolsa más bajista, un recorte pronosticado del 0,27%. Hay que estar atentos al recorte de previsión de beneficio para el ejercicio fiscal 2023 de Ryanair, a la compañía que se ha visto muy mermada por las menores ventas, incluso la cancelación de muchos viajes por parte de muchas agencias para el fin del año 2023. Muy atentos también, recordemos que en Asia la sesión concluye sorprendentemente con mayoría de ganancias. De hecho, Hong Kong, donde cotiza Evergrande, ha cerrado con un avance del 0,6%. Shanghai, en cambio, recorta un 0,9%. Jornada en la que, mirando a Wall Street, los futuros también muestran mucha indefinición. De momento, ligeramente caídas para el Dow Jones y para el S&P 500 del 0,05%, en una jornada en la que, atendiendo a las divisas, vemos cómo la libra está ganando terreno frente al dólar 27,11, y lo que respecta a la moneda comunitaria, al euro frente al dólar 0,838. Así es como viene el día. Vamos a analizar el momento y las claves con Alexis Ortega, asesor independiente. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, me interesa lo primero, Evergrande, después de que el Tribunal Superior de Hong Kong haya ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande. ¿Esto qué significa y qué efecto puede tener en bolsa y también en renta fija? Bueno, la verdad es que ese es un tema que ha estado sobre la mesa siempre en China, que es la magnitud real de la crisis inmobiliaria que estamos teniendo. Desde luego eso es un elemento fundamental, sobre todo para una bolsa como la China, que en estos momentos obviamente está en una situación muy complicada y que de alguna manera está pendiente de las medidas de estímulo por parte del Banco de China. Igual a lo mejor explica algo la cierta desaceleración de la economía china, que está provocando pues un efecto, digamos, de una onda expansiva, mejor dicho, sobre el resto del mercado. Hay que tener en cuenta, fíjese, el precio del petróleo en estos momentos está en 83, rompiendo ese rango 70-80 que veníamos teniendo, pero no es por una situación de actividad económica. China está desacelerándose. De alguna manera eso hará que el precio del petróleo tenga que caer de alguna manera, es el máximo consumidor de esta materia prima, pero obviamente tenemos la crisis política después de este fin de semana tan complicado, y es lo que explica nada más esta subida del precio del petróleo, pero desde luego eso de alguna manera ahonda sobre esa sensación de desaceleración a nivel global. Muy importante los próximos datos que estén por venir, la evolución también del petróleo y del gas, y no sé si también el mercado de renta fija, porque entiendo que Evergrande es el mayor emisor de bonos de China y a nivel global la mayoría de las gestoras tienen posiciones ahí. ¿Esto se está notando o no? Bueno, de momento no se está notando mucho. La verdad es que hay una cierta sensación de que los tipos de interés están un poco ya en máximos y que de alguna manera los tipos de interés van a bajar, y esa variable en la renta fija lo que estaba permitiendo es, en cierto modo, un cierto grado de estabilidad. La verdad es que el bono americano, por ejemplo, ya ha vuelto otra vez, ya lleva una semana ya por encima del 4%, cuando teníamos una cierta sensación de caída, y yo creo que el mercado está volviendo o continúa sin tener presente los grandes problemas o los grandes niveles de endeudamiento de los gobiernos, que sigue siendo extremadamente alto y de alguna manera deberá en algún momento tomarse en cuenta y por lo tanto evitar esta caída de la rentabilidad. Muy bien, pues gracias Alexis Ortega, analista independiente, un placer y hasta la próxima, un abrazo. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. José Carlos Fuentes regresa al panorama gastronómico madrileño de primer nivel con Señor Pepe. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional, con una despensa exquisita y platos llenos de sabor. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.